Bueno, ahora nos estamos sonriendo, pero acabamos de llorar como dos niños. Sí. Cuando nos vimos por primera vez después de todo lo que ha pasado. Sí. Estoy tan feliz de estar aquí Gracias. contigo. Gracias. De verdad que ha sido, yo creo que un impacto muy fuerte para todos. Yo creo que a través de las redes te das cuenta Sí. cómo cada vez que tú sales y pones algo, hemos seguido día a día la recuperación de lo que yo llamara un milagro en la vida de Don Omar. Sí, Estás en tu mejor momento, William. lo estoy. Este pacto y reggaetón ha arrasado por todos lados. El gran regreso del Don. Te hemos visto por todos lados. Te hemos disfrutado. No solamente como cantante, pero sino como persona sabia que está dejando un mensaje cada concierto. En Miami te fui a ver el día 21 de abril. ¿Cómo gozamos ahí? La pasaste de maravilla. Yo estuve allí presente y te vi disfrutando. Disfrutamos mucho. Gracias. Y te puedo confirmar que el último concierto al que yo había podido llevar a Raúl de Molina era embarazada yo de mi hijo, que tiene 24 años ya, yo embarazada en ese momento, y era un concierto de Ricky Martin. Wow. Y Raúl ahora regresa 24 años después a un arena, A la palestra, a a la palestra del entretenimiento de la música urbana. a un concierto de Don Omar. Así te queremos en El Gordo y la Yo Flaca. los adoro a ti. Gracias, porque esta es mi primera entrevista con Lili Estefani y a ti te queremos muchísimo. En mi país te adora, mi gente te adora. He tenido la oportunidad de disfrutarte como persona en el tiempo que nos conocemos. Yo sé. Y hoy me estoy disfrutando por primera vez sentarme con Lili Estefan en un 1 a 1. El honor es mío. El Gracias, honor es mío porque, gracias. Como estábamos hablando, estás en medio de la gira tan exitosa, una de las más exitosas de tu vida, Ya. y te llega esta noticia. Explícame primero qué estaba pasando, cómo llega esta noticia a la vida de Don Omar. Esta es una de las sorpresas más inesperadas. Todo estaba muy bien. Veníamos de hacer todas esas presentaciones. 20 presentaciones por 20 todos lados. presentaciones en los Estados Unidos, todo sold out. Y casi 3 shows antes de terminar, comencé a sentirme mal. Comencé a ver que habían cambios dentro de mi cuerpo. Comencé a sentirme débil y estaba en ese momento en el que estaba sintiendo esta debilidad, no era otra cosa sino que estaba pasando por una hemorragia. Una hemorragia sanguínea. Una hemorragia sanguínea que estaba siendo reflejada en mi orina por 2 semanas. Y dentro de asustado, necio y tratar de no ser mala leche, aunque ahora lo veo como un acto un poquito egoísta, me quedé callado. Pensaba que estaba deshidratado. Yo mismo me diagnostiqué, yo mismo dije tiene que ser que estoy deshidratado. Comencé a tomar agua con limón, comencé a automedicarme y realmente todo empeoró después de mi show aquí en Miami. El show que tanto disfrutamos esa noche, mientras yo tenía que hacer mi trabajo y disfrutar hacer mi trabajo, mi cuerpo estaba mostrando que algo estaba muy mal. Esa misma noche, regresando al hotel, después de un súper conciertazo, Súper. yo creo que era en ese momento. Y era un que- domingo, que la sí, gente decía, imagínate, es un domingo en la ciudad de Miami, todo el mundo trabaja mañana. Claro. La fiesta fue y siguió hasta las Y esa 1000 horas de la noche. esa era de nos las gozamos. cosas. Esa era de las cosas Cerrabas tu gira. que yo estaba quizás batallando dentro de mi cabeza. Yo decía, todo está muy bien, no puede ser posible
que dentro de tantas cosas buenas, ¿Me esté pasando algo malo? algo esté pasando mal con mi cuerpo. Yo no pensé, yo me considero todavía un hombre joven, yo tengo 46 años. Eres un hombre joven. Me considero joven, me siento joven. Y empecé mi plan de rebajar, ya había bajado de peso By the way, muchísimo. está más guapo que nunca. Gracias. Está, ¿sí o no? Gracias. Gracias. Está más guapo que nunca Gracias, este hombre. gracias. Y me tomaba por sorpresa que algo estuviera realmente mal dentro de mi cuerpo. Cuando... Eso fue abril 21, el show de Miami. De ahí te vemos mayo 2. En el Para show Fórmula 1. para Fórmula 1. En el show de Fórmula 1 todo empeoró. Yo recuerdo que la temperatura ese día estaba casi 104 grados. Yo venía de hacer un show la noche antes en el arena del Hard Rock. Y al otro día me tocaba hacer una presentación a mediodía de 30 minutos, sumamente corta. Y siento que la temperatura me sigue afectando mucho. Y siento que me estoy debilitando, que sigo tomando agua y que sigo sintiendo que estoy deshidratado. Cuando salgo de la presentación me regreso al hotel y cuando me regreso al hotel que voy a ir al baño, todo empeoró. Ya no era simplemente coloración en la orina, ya era sangre completamente. Me asusté muchísimo, llamé al doctor, le dije lo que me estaba pasando. Mi doctor se asustó muchísimo, tengo que darle las gracias a mi doctor Inoel Rivera Ramírez, al doctor Alberto Rivera también, a la gente del Orlando Health Center, el Cancer Treatment Center, que de verdad actuaron conmigo lo más rápido que pudieron. Amen. Cuando esto sucede, llamo, ya todo el mundo está en alerta, porque el diagnóstico y lo que yo le comparto a mis doctores, ellos todos entendían que mi caso estaba mucho más mal de lo que yo quería explicar. Llegué a Orlando y me dieron el diagnóstico. ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente cuando... tú eres Don Omar, lo siguen millones de personas, es un hombre que está en un momento tan especial de su vida, te sientes, Dios mío, por fin, por fin, siento este balance, Claro. Este momento tan especial. ¿Qué es lo primero que te pasa por la mente? Yo supongo que estabas en denial. Yo comencé a tomar las visitas con los cirujanos, con el doctor, como en un tipo de denial. Yo seguía sentándome a hablar con todo el mundo y todo el mundo me seguía hablando y yo todavía no quería creer que me estaban hablando de cáncer. Yo no entendía que me estaban hablando de cáncer. Mi diagnóstico, cuando me hicieron uno de mis estudios, reflejaba que en mi riñón izquierdo habían encontrado un renal cell carcinoma, un tumor del tamaño de casi 2 milímetros, que dentro podría tener o un sarcoma, que es un cáncer muy malo, o podría ser alguno de otros 2 tipos de cáncer. Los doctores me advirtieron que tenía que tomar acción rápida porque el tiempo seguía pasando y si mi tumor llegaba a tener 3 milímetros, yo iba a pasar de stage 1, de fase 1 de cáncer a fase 3 y después de la fase 3, pues ellos no aseguraban qué iba a suceder conmigo. O sea que te salvaste por 1 milímetro. Uf. Y me encanta que des toda esta explicación porque lo estábamos hablando. Yo viví esto al lado de Raúl. Raúl tuvo cáncer hace casi 2 décadas atrás y nunca se me olvida la noche que me llamó y me dijo, tengo que hablar contigo. Y me cuenta que llegó al doctor por un dolor de espalda, lo cual tú nunca tuviste porque nunca sufriste dolor. Yo nunca tuve ningún tipo de molestia. Raúl tenía molestia y cuando llega
y le dicen, tienes cáncer, y el doctor le dice, el único problema que tengo es que tú estás demasiado sobrepeso y yo no me atrevo a operarte. Siento que te me vas a quedar muerto en la mesa de operaciones. Wow. Cuando uno recibe noticias así en la vida Uf. te cambia para siempre. Sí. Raúl encontró otro doctor que obviamente lo operó, el resto es historia, llevamos Qué bueno. 26 años juntos. Disfrutando del gordo. Pero disfrutando de ese gordo. Claro que sí. Pero la vida cambia. Primero, ¿tú pasaste esto solo o tú inmediatamente? O sea, ¿cómo tú viviste esto? Porque hay gente que se lo quedan para ellos y hay gente que enseguida llaman a todo el mundo. Yo no quería... Es irónico porque hoy me siento a pensar en lo que estaba haciendo y me suena irónico. Yo no quería traer tristeza al equipo. Yo no quería darle tristeza a mi familia. Yo no quería llamar a mi mamá, a decirle a mi mamá, tengo cáncer. Porque es que yo sé que para una madre... Esa palabra. Recibir este tipo de información de parte de un hijo a una madre debe ser desastroso. Y yo no quería poner a mi mamá en eso. Mi papá ya está mayor también. Yo no quería cargar sus días con un diagnóstico que a lo mejor, y gracias a Dios, tenía solución. Pero en ese momento no lo sabías. No. Yo me quedé callado. Yo no le dije nada a nadie. Yo creo que esa es de esas cosas que el proceso me dificultó el proceso, no haber hablado con alguien, no haber encontrado alguien con quien sentarme y desahogarme, llorar cuando necesitaba llorar. Mi esposa. Esa fue la primera. Mi esposa. ¿En qué momento pasó? Descríbeme cómo tú decides, ok, soy Don Omar, pero tengo que ser William. Cuando salimos del show de Fórmula 1, yo le digo a mi esposa, la situación empeoró. Ya yo le había comentado de lo que me estaba pasando. Y ella me dijo, vamos a monitorearte. Si esto continúa pasando, vamos a llamar al doctor. Cuando salimos del show de Fórmula 1, que yo le informo, ya esto pasó de miedo, ya siento... Es una realidad. Ya siento la necesidad de tomar acción responsable, de decirte que necesito ir al hospital. Yo creo que si no hubiese sido por encontrar el support que encontré en ella, a lo mejor ni iba a hacerme los estudios. Quizás me hubiese negado a que era simplemente una deshidratación. Sí. Es que cuando hablé con él, claro, de la manera que él hablaba, incluso me dijiste algo tan lindo, me dijiste, gracias a Dios que la tengo a ella, porque si me toca pasar este momento que he pasado en mi vida y hubiese estado solo, sin una pareja al lado. No lo hacía. ¿No lo hacías? No lo hacía. Quizás hubiese muerto de cáncer, literal. Yo no creo que en soledad, sin tener el soporte, en mi caso mi esposa, y yo creo que en el caso de todos los demás, de alguien en específico, que te diga, si hay algo que a mí me hizo ser fuerte es que yo nunca vi a mi esposa llorar. Mi esposa me entregó a mi cirujano y mi esposa le dijo a mi cirujano, lo necesito de vuelta. Haga lo que tenga que hacer, pero lo necesito de vuelta. Y yo creo que eso
eso fue lo que me llenó a mí de la valentía. Yo, quienes me conocen realmente saben, yo soy súper cobarde para los doctores. Todos los hombres son súper cobardes para los doctores. Tengo todos los tatuajes habidos y por haber en el mundo. No hay quien me enseñe un suero, no hay quien me enseñe un IV. Yo pienso que la vida se va a acabar, que me quieren asesinar, que me quieren torturar. Yo pienso que sacarle sangre a un ser humano es tortura. Mi esposa estuvo ahí, en todo, Lili, en todo. Yo recuerdo que Qué lindo. yo le dije al doctor, cuando me dice, este es tu diagnóstico, le dije, quiero que sepas una cosa. De alguna forma vamos a hablar con algún doctor, pero ustedes no tienen permiso a utilizar nada por ahí. Ay, Dios mío. Nada. Tú dando órdenes al doctor. Y fue todo lo que me sucedió. El doctor le pregunté de una, doctor, me dicen que hay un dispositivo que... Me dijo, sí, ese va, por ahí. Y le dije, wow, gracias, es el primer día y gracias, porque él me dijo, todo lo que va a suceder contigo, dale gracias a Dios que puede suceder. Porque todo eso de lo que tú piensas que te va a dar dolor, molestia, es porque tú no sabes de lo que me estás hablando, pero es lo único que te va a salvar. Desde el momento en que mi doctor me dijo a mí, dale gracias a Dios por lo que está sucediendo contigo, porque uno, tú no se supone que estuvieses aquí. Lo que está sucediendo contigo no tiene nada que ver con lo que nosotros descubrimos. Otro doctor te hubiese tratado y te mandaba a tu casa pensando que estabas deshidratado. Pero hoy sabemos que esto que está en tu riñón izquierdo en un año puede matarte. Y hoy lo encontramos a tiempo. O sea que el doctor te dijo, si no hubieses venido aquí, te dábamos 12 meses. 12 meses en total. 12 meses. Mi doctor... Que eso pasa, o sea, en una gira uno se puede meter Lili, como si nada. Cuando... Y esto es importante que la gente que no está viendo Claro, en casa. Porque, claro que sí. Una persona que tiene un sangramiento va a un doctor. Cualquiera... O sea, que esto te lo encontraron de casualidad, es lo que estoy tratando de decir. Sí, y más los caballeros. Yo creo que los caballeros tenemos ese que somos fuertes y ese macho todavía que no, yo no quiero que me toquen aquí, no quiero que me toquen allá, no quiero chequearme de esta forma, no quiero chequearme de la otra. Eso es lo que lamentablemente está matando a los latinos y a los afroamericanos. Los latinos y los afroamericanos somos la alta tasa de seres que están muriendo en los Estados Unidos por el cáncer. Mi doctor me dijo... Por machistas. Hay más hombres viviendo con cáncer y no lo saben de los que sí saben que tienen cáncer. Y me dijo, y van a morir todos por el simple hecho de que no nos chequeamos, no vamos y nos hacemos nuestros estudios. Y yo creo que eso es de esos mensajes que yo ahora quiero impartirle a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de industria, a los caballeros que conozco, a mis amigos. Yo creo que es tiempo de que comencemos a mirarnos como lo que somos, como un cuerpo que necesita atención, que necesita que lo chequeemos, que necesita que hagamos estudios y que mientras sigue pasando el tiempo y seguimos creciendo como hombres, necesitamos revisarnos. O sea que tú sí vas a ir a hacerte examen de próstata. Yo, lo que nadie quiere hacer. Mi querida Lili, te tengo noticias. Quiero que sepan, los adelantos tecnológicos hoy en día permiten hacer la prueba de la próstata por sangre. Thank you. Y eso nadie te lo dice. Las incomodidades del pasado método Cueto, es usted quien decide si la quiere pasar o no. O sea, ¿cómo está? Me encanta verte riéndote de esto. Me encanta ver... Es que no queda de otra, no queda de otra. No, esa fue de la única que me libré. Le dije al doctor, no me toca la prueba de la próstata, por favor, ¿verdad que no? Y me dijo, fíjate, esa no te toca. Y dije, Dios mío,
gracias, Señor Jesús, pase bien. Me dijo, pero más adelante tenemos que hablar. Y le dije, por favor, hablemos de eso más adelante. Más adelante. Sí, hablemos de eso más adelante. Ahora, te pasaron varias cosas de las cuales te ríes ahora como una señora cuando descubrí, o sea, cuando tú llegas allí al centro, obviamente... A mí me ¿qué pasó de pasaba todo. cuando se daban cuenta, A mí me llegaban pasó allí a de tomarte todo. la temperatura y decían, A mí me "Don pasó Omar". de todo, a mí me pasó de todo, a mí me pasó de todo y Porque está registrado, claro, como William Omar. cambian el nombre y dentro de mí yo estoy entendida, bueno, pues perfecto, la gente no sabe con quién, hasta que me llegaba y me veían. Yo decía, pues trataré de hacer este proceso lo más low key posible para que la gente no se entere y no me salió. Claro que Porque no. donde quiera que llegué, Se daban cuenta que eras tú. me encontré una señora que estaba en el Orlando Cancer Treatment Center y yo recuerdo eran como las 5 de la mañana. Y soy el primero en la lista porque siempre trataba de llegar primero o último. Cuestión de que las oficinas estuviesen vacías, no hubiese mucha gente. Cuando entro, me pasan, me están haciendo unos laboratorios y me están extrayendo sangre. Y la señora me mira y me dice, ¿tú eres Don Omar? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues espérate, vamos a tomarnos una foto, no vaya a ser que te me muera. Ay, Dios mío. Hoy yo me río porque hoy yo me río. Hoy yo me río. Pero realmente Pero te impactó. Porque hemos hablado. Claro, nos impacta porque. me quedé frío porque inclusive era de esas primeras veces en las que yo decía, bueno, me estoy revisando, estoy haciéndome chequeos, estoy haciendo... Yo recuerdo que el primer día que yo llegué a Orlando Cancer Treatment Center, eso para mí fue Cuando yo leí Cancer Treatment Center, yo sentí frío por dentro porque yo dije, Dios mío. yo tengo cáncer. Soy yo. Ese momento fue el momento, Asumiste. Te cayó el 20. el momento en el que realmente ya no era, todo va a estar bien, a lo mejor es algo tonto, simple. Ese día que yo crucé esa puerta, Ya. ¿Tuviste miedo? todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuál era el miedo? ¿Morir? No. El miedo no era morirme. El miedo era quedarme vivo y enfermo. Morir, todos vamos a morir. Y yo, en algún momento del proceso, levanté las manos y le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo hice todo lo que no me tocaba. Tengo la carrera que no me tocaba. Conocí la gente que no me tocaba. Hice en el mundo lo que no me tocaba. Si esta es la voluntad, perfecto, no hay problema. Pero si yo tengo una oportunidad de pasar esto, yo voy a vivir agradecido toda la vida. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo sientes que esto te ha cambiado la vida en un mes? Porque ha pasado un mes y 2, o sea, nosotros vemos esto en Instagram, junio 17, ¿puede Junio ser? 17, sí. Junio 17. Despierto por la mañana, tempranito, y veo, ¿qué pasó? O sea, todos nos preguntábamos, ¿qué pasó? Todo el mundo estaba así porque ustedes, y yo recuerdo, compartimos en el show, compartimos en el canal, hicimos las entrevistas. Compartimos, nos hablamos Yo por sabía, Instagram, yo por sabía que texto. estaba enfermo y nunca le dije nada a nadie, a ninguno de ustedes, porque yo no quería que esa fuera la razón por la que las cosas cambiaran. Yo me sentía tan bien con saber que estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando mejor que nunca, tengo una gira exitosa, mis relaciones de familia están en el mejor momento de mi vida. Yo no quería que lo que estaba pasando Se empañara con nada.
cambiara la felicidad de todo el que estaba a mi alrededor y que, Will, qué bueno que está pasando todo, qué bueno que la gira va bien, qué bueno. Yo no quería cambiar toda esa retórica por el, ay, le dio cáncer, se va a morir, quién sabe, y si no se muere, y si se queda enfermo. Mi único miedo era quedarme vivo y no poder disfrutarme lo que me estaba disfrutando. Y gracias a Dios, hoy sobrepasé. Estás libre de cáncer. Total. Total. No quimioterapia, no radiación, no tengo que cambiar mi dieta. Yo tengo la historia de un súper milagro que pasó en mi vida. Cuando yo comencé a recibir lecciones, yo tengo una oficina en Winter Park, en Orlando. Y justo detrás de mi oficina, yo tengo una oficina en la que comparto estacionamientos con otro edificio. Y un día me levanté y le pedí al dueño del edificio que por favor cerrara el paso que teníamos compartido en el estacionamiento. La máquina del MRI que descubrió mi tumor está justo detrás de la puerta de mi edificio. No. Te lo juro. Te lo juro. ¿Coincidencias o No. diosidencias? Todo. Desde el doctor, desde la doctora que me hizo mis exámenes, todo. No era tu Trazado hace más de 3 años. Yo estoy en esa oficina donde hoy en día hago mis cosas hace 3 años atrás. 2 años casi. 2 años, casi 3 años. Wow. La máquina que descubrió mi cáncer, Está atrás de del estacionamiento. el estacionamiento del edificio de al lado. Qué increíble. Cuando te diste cuenta, me imagino que no podías creer. Uf. Sí, Cuando porque son cosas que uno describe, de momento descubre en la vida. doctor me da un referido para hacerme los exámenes y yo veo la dirección. Esta dirección me parece conocida. Pongo en el GPS del auto. Y te digo, Cuando me llevó al lado de mi oficina, yo entendí que había un plan. Cuando estoy en Orlando. yo hice el tema agradecido, 21, 2023 22, 2021, 2022 por ahí, creo. De acuerdo. Yo recuerdo que yo hice ese tema porque ese tema es autoría y es de la letra de mi mentor en la música urbana. Y yo le pedí que yo quería cantar ese tema porque ese tema me ayudaba a darle gracias a Dios. Y yo quería hacer una canción para todos los días darle gracias a Dios. Hace 2 años atrás. Creo que el lanzamiento estuvo dentro de los meses entre mayo y junio. En junio del año pasado, el Día de los Padres, yo casi pierdo a mi papá también. Y en junio de este año, el Día de los Padres, yo estaba preparándome para entrar a cirugía. Mucha casualidad. Mucha. Hoy en día tengo el tema para darle gracias a Dios todos los días. En cada concierto. Yo creo que ahora es cuando más sentido tiene todo. Ahora es cuando más sentido tiene el tema agradecido en mi vida. Ahora es cuando más sentido tiene todo lo que estuvo pasando, Lili. La gente que no está, los que llegaron. Los que se quedaron. Yo recuerdo que dentro de lo hermético que yo quise ser, un día no podía más.
Y yo dije dentro de mí, Dios mío, dime a quién llamo. Dios mío, dime a quién llamo. Y llamé a un amigo pastor. Su esposa falleció de cáncer. Y cuando me contestó el teléfono, yo empecé a llorar. Yo creo que fue el momento en el que encontré a alguien que le pude decir, ¿sabes qué? Soy vulnerable, tengo miedo, no me quiero morir. No. Y le dije, yo le digo, papá, tengo cáncer. Y me dijo, sí. ¿Y qué pasó? Le dije que tengo cáncer. Me dijo, sí. ¿Qué pasó? Le dije, papá, que tengo cáncer. Me dijo, sí. ¿Qué pasó? Le dije, no sé qué pasó. Y me dijo, entonces deja que Dios te lo muestre. Ya. ¿Qué mensaje? ¿Qué contesta? ¿Qué sabiduría? Llamaste a la persona correcta. Yo creo que la persona correcta ya había pasado por perder a su alma gemela, a su media naranja, a su esposa de toda la vida, la madre de sus hijos. Y cuando le dije, tengo cáncer, me dijo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Pues todo depende ahora de qué vas a hacer. Y desde ese día tengo una frase nueva. Es pelea aunque tengas miedo. Aunque sea con miedo. Pelea. Pelea. Dale. Pelea, aunque sea con miedo. Hasta el final. Porque yo sentía miedo todos los días. Todos los días. Yo iba viendo ¿Qué día se te quitó el miedo? Porque es que al final pasas por eso. ¿Qué día se te quitó el miedo? Despertaste una mañana y dijiste, No. no. Yo creo que el miedo no se me va a quitar. Y no quiero que se me quite. ¿Por qué no quiero que se me quite? Porque no quiero bajar la guardia. Claro. ¿Por qué no quiero que se me quite? Porque no quiero endurecer el corazón. No quiero pasar por donde exista la necesidad, aunque sea mínima, de un minuto de atención, de una palabra de aliento, de un mensaje, de un pelea, aunque sea con miedo. El mundo está necesitado de esas frases. Yo necesitaba detenerme y dejar de vivir en el modo rápido de mi vida. Y si eso fue lo que sucedió, porque sentí miedo, yo no quiero dejar de sentir este miedo. Porque este miedo lo único que me ha hecho es comenzar a vivir la vida minuto a minuto. A tu paso, a mi igual paso. de los otros. Y disfrutarme las bendiciones que ya Dios me dio, disfrutarme de mi familia, disfrutarme a mis padres que todavía los tengo vivos, disfrutarme de mis hijos, disfrutarme a mis fanáticos, a mi música. Me voy a regresar a hacer mi gira, quiero hacer un próximo disco, quiero en algún momento tomar la decisión, con todo el respeto de mis fanáticos, de tomar un espacio y dedicarle un espacio a cuidarme. Te lo mereces. A hacerme todos estos análisis que tengo que hacerme ahora. Mientras tanto, queda Back to Reggaeton en los Estados Unidos, 18 fechas nuevas. A partir de agosto. Y toca trabajo. O sea que tienes unas semanitas. 7 semanitas, nos vamos por ahí, desde agosto hasta el 18 de septiembre. Hasta el 18 de septiembre. Me hablaste de todos tus tatuajes. Sí. Y me quedé pensando, tu problema fue con el riñón izquierdo. Sí. ¿Cómo fue la operación? ¿Hay marca? Sí. ¿Cortaron alguno de los tatuajes?
¿Por casualidad tiene un significado para ti alguno de los tatuajes que Creo- hayan tenido? Creo que me voy a tener que hacer unos tatuajes en el área porque sí me dejaron unas marcas. Te Yo dejaron unas marcas. me hice una operación, ¿Es grande, es pequeño? ¿Se puede hablar de esto? es pequeña. Es pequeña. A diferencia de otro tipo de operación, yo me hice una operación que se llama la pranoscopía. Es una operación que se hace con un robot. Son solamente 3 incisiones pequeñas y una incisión un poco más grande. 3 incisiones en forma de triángulo y una incisión un poco más grande. La operación se hace con robot en esas 3 incisiones. La incisión fuera del triángulo es por donde remueven el riñón. Literalmente pequeña. Tomé la decisión de hacerme esta operación porque es menos dolorosa, aunque es más costosa. Yo necesitaba estar listo lo antes posible. Yo tenía mi compromiso de hacer mis shows. Yo no quería fallarle a la gente que ya habían conseguido y habían comprado sus boletos. Yo no voy a dejar de cumplir. Es que el día que hablamos contigo, salido del hospital, dijiste, no, yo regreso en un mes. Sí. Y Raúl y yo nos quedamos. Sí. Pero ¿cómo que regresa en un mes? Sí. Se supone- O sea, yo le decía, Raúl, y tú regresaste aquí, pero es un trabajo Sí. muy diferente. Se supone- Este hombre tiene que mover caderas, Sí. subirse al escenario, Aviones, saltar, aviones, sube, baja. aviones, o sea, fechas back to back. Sí. Se supone que tomara 90 días de descanso. Imposible para mí en este caso, En este momento. porque tengo pues ya que empezar a trabajar en 2 semanas, pero me estoy cuidando mucho. ¿Cambiaste el régimen alimenticio, por ejemplo? Todo Se ha cambia- cambiado. todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Mi consumo de agua en el día tiene que ser mucho mayor al que antes tenía. Yo tengo que estar hidratado todo el día. O sea, que cuando Azúcar. te falta un riñón hay que tomar... Mucha más agua. Mucha más agua. Se supone que si usted tiene 2 riñones, usted ingiera 3 litros de agua todos los días. Los seres humanos no tomamos 3 litros de agua todos los días. Jamás. Entonces, pues si usted no ingiere 3 litros de agua, ya usted está exponiendo sus riñones a trabajar más. Ahora me toca agua como si se fuera a acabar mañana. Te cuento que conozco una señora que cumplió 100 años en mayo y no toma agua casi. Yo creo que Es única, porque efectivamente uno de mis cambios es ese. Uno de mis cambios es que tengo que consumir mucha agua. Tengo que tener cuidado con los sodios, tengo que tener cuidado con las azúcares también, tengo que tener un poco de cuidado con el tipo de proteína que ingiera y cuántas veces la ingiera a la semana. Fuera de todo eso, súper bien. te veo mejor que nunca. Yo me siento mejor que nunca. ¿Qué mensaje se le manda a una persona que nos está viendo en este momento y le acaban de decir, usted tiene cáncer? Siéntese. Tome el tiempo. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que gritar, grite. Si necesita salir a caminar, hágalo. Pero justo después de que usted haga lo primero que por naturaleza se nos debería permitir a todos, tome acción. Si quiere llorar, llore. Si quiere echar culpas, hágalo. Usted solo se está desahogando. Y justo después de desahogarnos, debemos tomar acción. Tomar acción y tomar acción rápido. ¿Quién de tu familia fue el más afectado? Yo pienso que mis padres. Yo no creo que mis papás estaban listos para quizás afrontar la realidad de que quizás iba a morir. Mis hijos, uno de mis niños
envió un mensaje dejándome claro que no existe ningún hijo en el mundo listo para despedirse de su papá. Y eso cambia. Y yo creo que dentro de lo que los pudo afectar, hoy en día respetan que haya procedido de la forma en la que lo hice, porque yo creo que a todos les queda claro de que me quedé callado porque no quería. No quería que sufrieran, no quería que se pusieran tristes, no quería llenarlos de cargas, y mucho menos en un momento en el que el diagnóstico no estaba completamente claro. Yo creo que todos sintieron en algún momento, todos se afectaron en algún momento, pero entendieron en algún momento que cuando me quedé callado porque ya sabía que había solución. O sea, ya solo quería solucionar la situación. Tú eres una persona muy privada. ¿En qué momento tú decides el público tiene que enterarse? Este es el momento. Y parte de la pregunta es, ¿tú haces tu propio Instagram? ¿Tú mandas tus propios mensajes? ¿Tú apretaste send? Ay, flaco. El día antes de la operación, el Día de los Padres, yo dije, mañana a las 5 de la mañana yo tengo que estar en una mesa de operaciones. De alguna forma debo hacerle saber. Y fue la foto más difícil de mi vida. Porque yo subí una foto del brazalete del hospital, porque yo estaba llorando tanto que yo no me atrevía a tomarme una foto. La segunda foto que me tomo ese mismo día es la foto que subo al otro día después de la operación. Mandando el cáncer afuera. Y en esa foto se puede notar que yo estaba destruido. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Todo el mundo me decía, tranquilo, el doctor hace 100 de estas operaciones al año. Pero siempre queda la duda. Perfecto, usted hace 100 operaciones, pero no a mí. Yo en algún momento dije, estoy en manos de un súper profesional, pero yo igual me estoy muriendo del miedo. Yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé si lo que van a hacer conmigo me va a doler, yo no sé si lo que van a hacer conmigo tiene algún tipo de efecto secundario. Y me estaba muriendo de la intriga, de que alguien me dijera de una vez y por todas, mira, esto es lo que vamos a hacer. Yo aprendí de ser paciente y de aceptar la realidad. Sin tener mi diagnóstico claro, cuando me dijeron tienes cáncer, solo le pedí a Dios, si esto es, por favor, si va a ser que sea rápido, que yo no quiero que mi familia sufra. O sea, si va a ser... pero más rápido de lo que te has sanado, no te puedes sanar. Yo, 30 días. 30 días. 30 días y lo tenemos de regreso. 30 días. Anunciando la segunda parte de esta gira maravillosa. No quiero llorar más. No me haga eso. Ay, no. La segunda parte de una gira maravillosa. Claro. Algo diferente en esta gira de lo que había en la primavera, yo supongo.
que si hay algo diferente, yo creo que... Porque es el nuevo Don Omar. Amigo, usted tiene una segunda oportunidad en esta vida. Y la voy a aprovechar. A los 46 años de edad. Sí, señor. Yo creo que... Yo te quiero ver de nuevo. O sea, ni pienses que ya te vi en Miami, que ya te vi. Cuenta con eso. Tengo que ver al nuevo Don Omar. Yo siento que ahora de verdad tengo un propósito. Fuera de hacer música que me gusta y mis conciertos y llevar la alegría que llevo, la gente tiene que ver en vivo y escuchar que lo que pasó conmigo fue el plan perfecto de alguien que me quiere mucho y que si mi nuevo propósito en el mundo es seguir yendo por todas partes del mundo a decir que lo que vi es un milagro, esa es mi nueva misión en el mundo. Mientras lo voy a hacer cantando reggaetón. Oye, y eso que yo sé, que él a lo único que le tenía miedo en esta vida es a las ranas. Este hombre le tiene pánico a las ranas. Yo nunca, eso no va a suceder nunca, nada. Me invitaron a Fear Factory. Y entonces me invitaron a Fear Factory porque sabían que yo le temo a las ranas. Y cuando me invitaron a Fear Factor, solamente recibí el email y vi para el señor Don Omar de parte de Fear Factory y escribí not interested. No, eso no va a suceder nunca. Terror. Nunca. Nada que tenga que ver con ranas, nada que tenga que ver con serpientes. Yo no voy ahí. No, si peleamos con un toro, lo que quieran. Ranas no. Hasta ahí. I love you. Ay, I love you. Estoy, de verdad que... Gracias. No sabes la bendición que es tenerte delante, poderte Gracias. dar la mano. Gracias. No sabes las noches que oramos por ti. Gracias. Oramos, o sea, Gracias. era una cadena de oraciones. Gracias. Y verte también, y verte regresando. Pacto reggaetón, Yes. como nos gusta. I love you, flaca. A partir de agosto, terminando en septiembre, otras 18 presentaciones maravillosas Gracias. con el nuevo Don Omar. I love you. Gracias. Te amo. Gracias por el tiempo, gracias por mi primera entrevista con Lilia Estefan. Óyelo tan Que bello. no sea la última, por favor, porque Claro que no. me la disfruté. Gracias, amiga, de verdad.